Hoy, 6 de junio, se cumplen 50 años de la muerte del psicólogo Carl Jung. Nos parece un excelente momento para hablar sobre las aportaciones de Carl Jung al mundo contemporáneo y también específicamente utilizando el libro rojo, este documento que había estado inédito por muchos años y que se publicó hace unos meses atrás. En este documento Carl Jung recoge, describe el proceso psíquico intenso por el cual pasó para lo que podríamos llamar recobrar su sanidad, ya que fue una crisis que comenzó en el 1913 y que viene en realidad realmente a terminar alrededor del 1919. Así que esto es un documento realmente muy valioso para entender, en cierta manera, las profundidades de la psique desde la perspectiva de un hombre que tuvo el valor de adentrarse en lo que podemos llamar el infierno de la psique y a regresar con el conocimiento obtenido de ese encuentro. Así que me parece que es un buen día para hablar de las aportaciones de Jung, específicamente mediante esto que se ha llamado el Liber Novus, el libro rojo de Carl Jung. Si una palabra podemos o una frase podemos utilizar para describir a Carl Jung, es que fue un explorador del alma humana y sus profundidades. En tiempos en donde el siglo XXI, la mayor parte de la investigación que se genera en psicología podemos describirla como una investigación sin alma, una psicología sin alma, me parece esencial retomar, recobrar el legado de Carl Jung, porque es un legado que nos alerta a que volvamos de nuevo a explorar el alma humana, no de forma superficial, sino de manera profunda. Y cuando hablamos de el alma humana, hay dos palabras que nos parecen esenciales, y es que estamos hablando de lo vital y lo vinculativo. Es decir, que estamos hablando de lo esencial y por otro lado lo vinculativo, lo que nos conecta a otros. Así que cuando hablamos del alma nos referimos a un punto de vista en vez de una cosa en sí misma. Es un componente desconocido que hace que los significados sean posibles, convierte los llamados eventos en experiencia y que se comunica mediante el amor y tiene una orientación altamente espiritual. Es un modo también de ser que reconoce que todas las realidades, como simbólicas o metafóricas. Jung en su obra nos alerta a los grandes peligros que nos enfrentamos y a la importancia que tiene la psicología en nuestro mundo para resolver
los problemas que confrontamos. En una ocasión él dijo: es inminente un gran cambio en nuestra actitud psicológica. Necesitamos más psicología, necesitamos una comprensión más profunda de la naturaleza humana, porque el único peligro que reside en el mismo ser humano. Nosotros somos el único peligro, pero lamentablemente estamos inconscientes de ello. La psique debe ser estudiada porque en nosotros radica el origen de toda posible maldad. Así que en este pensamiento Jung recoge, entiendo que es una idea central para la transformación. En el momento en que pensamos que los peligros residen fuera del ser humano, estamos realmente confundidos, ofuscados, y no podemos realmente lograr la transformación que necesitamos. Para Jung fue esencial a través de toda su obra explorar aquellas partes desconocidas, aquellas partes, dimensiones misteriosas del alma humana, de la psique humana. Y podríamos también acercarnos a Jung como ese explorador de lo que se conoce como la última Thule. La última Thule en la geografía romana y medieval era aquel lugar distante situado más allá de las fronteras del mundo conocido. Y para Jung ese era realmente hacia donde nosotros, el ser humano, tenía que dirigirse, a explorar esos lugares desconocidos dentro de la psique. Pero ante todo, Jung asumía una posición desde una perspectiva fenomenológica, en donde para él la cuestión consistía solamente en si la historia que uno cuenta es nuestra historia, es mi historia, es mi verdad. Y él, en Memorias, Sueños, Pensamientos, su autobiografía, decía lo siguiente: sin embargo, no puedo hacer más que afirmaciones inmediatas, solo contar historias. Si son verdaderas, no es problema. La cuestión consiste solamente en si esta es mi historia, mi verdad. Una persona es un proceso psíquico al que no domina o solo parcialmente. Por eso no puede dar un juicio final de sí misma ni de su vida. Para ello tendría que saber todo lo que la concierne, pero lo más que llega es a figurarse que lo sabe. En el fondo, uno nunca sabe cómo ha ocurrido nada. La historia de una persona tiene un comienzo en cualquier punto del que uno se acuerda, pero ya entonces era muy complicado. Uno no sabe a dónde va a parar la vida. Por esto, el relato no tiene comienzo y la meta solo se puede indicar aproximadamente. Habíamos mencionado que vamos a utilizar el libro rojo para hablar de la relevancia de Carl Jung para este siglo, para nuestra época. Y el libro rojo es un documento en donde Jung recoge sus visiones, diálogos y reflexiones que fueron productos de sus ejercicios de imaginación activa. Él incluye aquí también dibujos y pinturas muy elaboradas en un estilo que asemeja un manuscrito medieval iluminado. Este libro rojo se mantuvo privado hasta que en los 90 se toma la decisión de publicarlo.
Y nosotros también podemos estudiar el libro rojo como un prototipo del proceso de individuación. El proceso de individuación, de acuerdo a Jung, es el proceso por la cual pasa una persona para desarrollar su potencial al máximo. Es el proceso de integración de lo consciente y lo inconsciente. Y en el libro rojo, nosotros, si estudiamos el libro rojo detenidamente, vamos a encontrar los elementos que constituyen y que forman parte de ese proceso de individuación. Jung comenzó a escribir ese libro rojo el 12 de noviembre del 1913, tenía unos 38 años. Y para aquel entonces ese libro rojo se llamaba el libro negro, específicamente porque la carpeta era de carpeta negra. Así que el libro rojo tiene una carpeta roja, porque él la manera en que escribía era que primero pasaba una especie de borrador en el libro negro, y del libro negro entonces él pasaba ya revisado sus anotaciones y sus dibujos al libro rojo. Ese libro rojo se compone de 3 partes principales, lo que llamamos el Liber Primus de 11 capítulos, el Liber Secundus de 21 capítulos y el libro tercero, que contiene los escrutinios, que es la última parte de ese libro. Nos podemos preguntar de qué trata el libro rojo. Pues en realidad el libro rojo trata de el camino de un hombre que en la mitad de su vida pierde su alma y emprende su búsqueda, enfrentándose a su propia oscuridad para encontrar la luz. Allí él desciende a su propio infierno y allí se irá topando con deidades y demonios, árboles míticos, serpientes y otras representaciones arquetípicas de las culturas más vastas y remotas, el héroe, el viejo sabio, la bestia, la sombra, que lo llevarán más y más hondo a enfrentar su propia oscuridad, despojándolo de lo que le sobra hasta su reencuentro con el alma. Esto es una cita de un artículo publicado en página12.com, una revista de Argentina. Hablemos entonces del valor del libro rojo. Y uno de los elementos valiosos del libro rojo a primera vista es que es una descripción en lujo de detalles de la experiencia de Carl Jung en su confrontación con el inconsciente. Y en ese sentido tenemos en realidad muy pocos documentos tan personales, tan subjetivos, tan valiosos como este libro. Y Jung estaba consciente de la importancia que tenía esa obra, ya que en sus memorias, sueños y pensamientos, en su autobiografía, nos dice: todos mis trabajos, todo cuanto he creado espiritualmente, parte de mis imaginaciones y sueños iniciales. En 1912 comenzó lo que hasta ahora ha durado casi 50 años. Todo cuanto he hecho en mi vida posterior está ya contenido en ellos, aunque solo en forma de emociones e imágenes. Así que uno del valor que tiene estudiar el libro rojo es esta declaración de Jung de que es allí que se encuentra todo lo que él hizo en su vida posterior. Ya estaba contenido en esos escritos. ¿Por qué Jung escribe el Liber Novus, el libro nuevo, el libro rojo? Nos dice en una ocasión que
estaba experimentando una gran crisis. Temía perder mi autocontrol y convertirme en víctima de lo inconsciente. Y lo que esto significaba me resultaba como psiquiatra suficientemente claro. Pero debía arriesgarme a apresar esas imágenes. Si no lo hacía, esas imágenes me apresarían a mí. No podía esperar de mis pacientes lo que yo no era capaz de hacer. Así que el libro rojo surge como una necesidad del inconsciente, como algo inevitable, determinado por el mismo proceso de la psique. En el 1959, ya bastante adentrado en su vida, Jung escribió un breve epílogo sobre este libro, reconociendo el dilema central al considerar el destino del libro. Y él nos dice: al observador superficial le parecerá como locura. También se habría transformado en locura si no hubiera sido capaz de absorber la fuerza avasalladora de las experiencias originales. Así que Jung estaba muy consciente de que estas experiencias lo podían haber llevado a la locura y el no poder recuperarse. Y a través del libro rojo él nos cuenta cómo logró esa sanación de la psique, esa recuperación de su alma. Y Jung, en el comienzo del libro rojo, nos presenta un diálogo con su alma que amerita que citemos. Mi alma, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? He regresado, otra vez estoy aquí. Estoy contigo, luego de largos años de vagar. Otra vez he regresado a ti. Debería contarte todo lo que he visto, experimentado, bebido en mi interior. ¿O no quieres oír nada acerca de todo el ruido de la vida y el mundo? Pero una cosa debes saber, y Jung, ¿verdad?, hablando con su alma, una cosa he aprendido, que hay que vivir esta vida. Esta vida es el camino, el más buscado, el camino hacia lo incomprensible que llamamos divino. No hay otro camino. Todos los caminos son senderos falsos, continúa Jung hablando con su alma. Yo hallé el camino correcto, me condujo hacia ti, a mi alma, regreso moderado y purificado. Entonces yo estaba totalmente absorto en el espíritu de los tiempos y pensaba de forma diferente que el alma humana. Pensaba y hablaba mucho acerca del alma, sabía muchas palabras acerca del alma, la juzgaba y hacía de ella un objeto científico. No consideré que el alma no puede ser objeto de mi juicio y conocimiento. Mucho más son mi juicio y mi conocimiento el objeto de mi alma. Por lo tanto, el espíritu de las profundidades me presionaba para que hablara a mi alma, para que la llamara como un ser vivo e independiente cuyo redescubrimiento significa la buena fortuna para mí. Me había perdido de mi alma durante muchos años. El espíritu de las profundidades ve el alma como un ser independiente, vivo, y con ello contradice el espíritu de los tiempos, para quien el alma es algo dependiente de la persona, que se deja ordenar y juzgar, es decir, algo cuyo alcance podemos captar. Ante el espíritu de las profundidades, este pensamiento es presunción y arrogancia. Por lo tanto, el gozo de mi redescubrimiento fue humilde. Sin el alma no hay forma de salir de este tiempo. Resulta bien interesante que a través de todo el libro rojo, Jung habla de estos dos niveles de existencia, formas de ser,
el espíritu de los tiempos versus el espíritu de las profundidades, y los conflictos que trae a su ser el hecho de que estos dos niveles de existencia, estas dos formas de ser, necesitan cosas diferentes, requieren, tienen necesidades diferentes, y ahí es donde radica muchas veces nuestros conflictos principales. ¿A cuál espíritu realmente estamos obedeciendo? Si es el espíritu de los tiempos, que nos lleva entonces a preocuparnos por las cosas materiales, por las cosas superficiales, por la aceptación social, o el espíritu de las profundidades, que nos lleva a olvidarnos de lo material, de lo pasajero, y concentrarnos en lo que es vital, en lo que es vinculativo, en lo que nos conecta con nuestra alma. Vamos a aprovechar entonces la oportunidad para hablar de lo que a mi entender son algunas de las enseñanzas del libro rojo. Y esta es una imagen, es un dibujo que Jung hizo de una de las figuras del inconsciente, las figuras más importantes en el libro rojo, que se conoce como Filemón. Y Filemón era una especie de arquetipo del viejo sabio. Y en una ocasión, Jung, refiriéndose a Filemón, dijo lo siguiente: Filemón y otras figuras de la fantasía me llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Una lectura del libro rojo nos lleva a el primer principio, yo creo el primer gran aprendizaje, de que el síntoma y la locura son guías para el reencuentro con el alma. El ánima de Jung, el arquetipo del ánima de Jung, se le presenta a Jung y le dice: si quieres encontrar caminos, no deberías desdeñar la locura, ya que es una parte importante de tu naturaleza. Así que seguir el síntoma se convierte entonces en el camino, en la forma de encontrarse con el alma, porque detrás de nuestros síntomas está el significado, está nuestra alma. Sobre este mismo tema, James Hillman, en su libro Revisioning Psychology, nos decía: cada alma en algún momento u otro demuestra ilusiones, perversiones, ideas sobrevaloradas, manías y corajes, ansiedades y compulsiones. Es posible que nuestra psicopatología tenga una conexión íntima con nuestra individualidad. Nuestro miedo de ser lo que realmente somos es causado por el terror que sentimos hacia los aspectos psicopatológicos de la individualidad. Y creo, ¿verdad?, que Hillman se refiere directamente a la importancia que le da Jung también al síntoma. Nuestra psicopatología tiene una conexión íntima con nuestra individualidad. Y esto, ¿verdad?, esta manera de ver la psicopatología, como también el hecho de que se refiere a nuestra individualidad. Es decir, son nuestros síntomas los que nos hacen especiales, los que nos hacen únicos. Otra de las importantes, grandes enseñanzas del libro rojo es a lo que Jung se refería, al concepto de la realidad de lo psíquico. Y constantemente, en varias ocasiones, se le presentaban a Jung estas figuras del inconsciente
y a la cual Jung, ¿verdad?, las llamaba símbolos. Pero esas mismas figuras, como en esta conversación que él tiene con una de los arquetipos, llamaba Elías, Jung le dice, ¿verdad?, se refiere a él como un símbolo, y es el propio Elías que le dice, somos reales, no somos símbolos. Y Elías le decía a Jung, nos puedes llamar símbolos si lo deseas, pero somos tan reales como tus compañeros. No invalidas nada y no se resuelves nada llamándonos símbolos. Y aquí Jung, confundido, le pregunta, ¿deseas ser real? Y Elías le responde, ciertamente somos reales, estamos aquí y nos tienes que aceptar. The choice is yours. En el libro rojo también vemos el uso de la técnica conocida como imaginación activa como método para obtener conocimiento. Para Jung, esta técnica de imaginación activa consistía en conversar con las figuras del inconsciente y aprender de ellas mediante el desarrollo de diálogos. Estos diálogos, que son una especie de diálogos imaginarios entre la persona y las figuras del inconsciente. Y es por eso que dentro de la psicología analítica de Carl Jung se recalca la importancia de la realidad de estas figuras imaginarias en la vida del individuo y la gran importancia de revitalizar el ego para poder desarrollar la habilidad de permitir que otras voces hablen. Y ese aspecto de revitalizar el ego para poder desarrollar la habilidad de permitir que otras voces hablen es realmente una capacidad necesaria para confrontar al inconsciente, ya que si no tenemos un ego lo suficientemente fuerte para, número uno, permitir que otras voces hablen y por otro lado no pensar que que te estás volviendo loco, y escuchar y participar de esta conversación con estas figuras del inconsciente, y por otro lado llegar a un aprendizaje como producto de ese diálogo. Hillman, que ha escrito también sobre la imaginación activa, Hillman hablaba de la necesidad de la psique de personificar. Y por personificar se refiere a la actividad psicológica de convertir en personas psíquicas lo que experimentamos. Jung también se refería a esta capacidad de personificar como una de las técnicas terapéuticas más importantes de la psicología analítica, y nos decía en su autobiografía lo siguiente: lo esencial es diferenciarse de esos contenidos inconscientes mediante la personificación de los mismos y al mismo tiempo traerlos a una relación con lo inconsciente. Esa es la técnica para que se les elimine su poder. No es muy difícil personificarlos, ya que ellos siempre poseen cierto grado de armonía. Y esa frase de que siempre poseen cierto grado de autonomía es bien importante, porque vemos como estas partes de la psique, estos complejos, estos arquetipos no son
totalmente controlables, no se pueden controlar por el individuo y tienen una independencia que los hace entonces son capaces entonces de moverse en dirección contraria a lo que el individuo en un momento deseado quiere o espera. El libro rojo también nos presenta una nueva imagen de Dios. Y este elemento es realmente bien interesante porque Jung, a través de toda su obra, constantemente se refiere a esta nueva imagen de Dios, específicamente en su libro Respuesta a Job. Así que aquí tenemos los inicios de estas reflexiones sobre una nueva imagen de Dios. Y específicamente el hecho de que desde el punto de vista de la psicología analítica de Carl Jung, Dios no se puede conceptualizar como un ser perfecto, sino como un ser completo. Así que como ser completo va a contener también los opuestos. Es por eso, ¿verdad?, que Jung sostiene que Dios, por un lado, es amor, pero también ese amor es terrible. Y para aclarar esta idea de Jung, de que este amor de Dios es terrible, me parece muy apropiado referirnos a esta manera de conceptualizar a Dios que Jung describe en una carta que escribió en el 1959, 2 años antes de su muerte, en donde nos dice lo siguiente: Dios es el nombre con el que designo todas las cosas que cruzan mi camino, violentamente y apresuradamente, todas las cosas que afectan mis puntos de vista subjetivos, planes e intenciones, y cambian el curso de mi vida para bien o para mal. Este párrafo, esta descripción que hace Jung, me parece indispensable para entender la manera en que Jung, ¿verdad?, se acerca a la figura de Dios. Jung también en el libro rojo nos habla de que para encontrar el alma hay que sacrificar al héroe. Y este aspecto es realmente indispensable para avanzar a otras etapas en el proceso de individuación. Y si no se da este sacrificio del héroe, representado muchas veces por el ego, pues la persona se mantiene a unos niveles de lo que podemos llamar el espíritu de los tiempos, tratar de alcanzar, hacer dinero, tener una casa, realizar alguna que otra hazaña en el mundo social. Sin embargo, Jung dice que esa dimensión es una dimensión altamente limitante. Ese sacrificio del héroe representa también dejar las ambiciones. Jung comparte un sueño en el libro rojo y también en su memoria Sueños y Pensamientos, en su autobiografía, que describe el proceso en donde él confrontó el sacrificar al héroe. Y paso entonces a describir ese sueño. Jung nos dice: me encontraba con un joven moreno, desconocido, un salvaje en una solitaria montaña rocosa. Era antes de amanecer. El cielo del este era ya claro y las estrellas se extinguían. Entonces resonó por las montañas el cuerno de Sigfrido y supe que debíamos matarle. Íbamos armados con fusiles y le acechábamos en un estrecho acantilado.
De pronto apareció Sigfrido en lo alto de la cumbre de la montaña con el primer rayo del sol naciente. En un carro de osamenta descendía rápidamente por la pendiente rocosa. Al doblar él una esquina disparamos sobre él y se desplomó herido de muerte. Lleno de asco de mí mismo y arrepentimiento por haber destruido algo tan grande y bello, intenté huir impulsado por el miedo, pues podían descubrir el crimen. Entonces comenzó a llover copiosamente y supe que todas las huellas del crimen quedarían borradas. Había escapado al peligro de ser descubierto. La vida podía continuar, pero quedaba un insoportable sentimiento de culpa. Cuando desperté, medité sobre el sueño, pero me resultó imposible comprenderlo. Intenté pues dormirme nuevamente, pero una voz dijo: tienes que comprender el sueño inmediatamente. La agitación interior fue aumentando hasta el terrible instante en que la voz dijo: si no comprendes el sueño, tendrás que disparar sobre ti. En mi mesita de noche había un revólver cargado y sentí miedo. Entonces volví a meditar y de pronto comprendí el sentido del sueño, nos dice Jung. Este es el problema que se le plantea al mundo. Sigfrido representa lo que los alemanes quisieran realizar, a saber, imponer heroicamente su propia voluntad, la voluntad del héroe. Donde hay una voluntad se encuentra un camino. Lo mismo quería yo, pero ahora ya no era posible. El sueño mostraba que la actitud que encarnaba por medio de Sigfrido el héroe, ya no se adecuaba más a mí. Por ello, él tenía que ser asesinado. Y ¿verdad? Resulta también interesante que este sueño de Jung, además de representar el sacrificio del héroe, es también podría también representar el momento en donde él se deshace de Sigmund Freud, en donde también entierra la influencia de Sigmund Freud en su carrera, para entonces él poder desarrollar su propia teoría. Continúa Jung hablando sobre el sueño. Después experimenté gran compasión, como si hubiera disparado sobre mí. En ello se expresaba mi secreta identidad con el héroe, así como el sufrimiento que el hombre experimenta cuando es forzado a sacrificar su ideal y su actitud consciente. Pero había que dar fin a esta idea con el ideal del héroe, pues existe algo más alto que la voluntad del ego y a lo cual hay que someterse. Y ese algo más alto que la voluntad del ego es la voluntad del self. Así que el self tiene que seguir las guías y la voz del arquetipo llamado arquetipo del self. Y ya habíamos hablado del espíritu de las profundidades versus espíritu de la época, pero quiero volver de nuevo a estos dos conceptos que son realmente bien útiles para entender el significado del libro rojo. El espíritu de la profundidad nos recuerda que la condición humana solo encuentra su sustento auténtico en la realidad de lo sagrado. Y esa diferencia de que es en esta realidad de lo sagrado que encontramos significado, que encontramos el valor de nuestras vidas, que encontramos lo que hemos estado buscando desde que nacemos, comparado con este espíritu de la época, que es el espíritu de lo superficial, de lo que nos llena, de lo que nos deja vacío. Es central, es un tema central en la discusión del libro rojo. Y Jung nos dice sobre estas dos orientaciones: he aprendido que además del espíritu de este tiempo, aún está en obra otro espíritu que domina la profundidad de todo lo presente. El espíritu de este tiempo quiere oír acerca de la utilidad y el valor.
pero no reparé en que el espíritu de la profundidad posee desde antaño y en todo el futuro más poder que el espíritu de este tiempo que cambia con las generaciones. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y tomó mis conocimientos y lo puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de la fusión mutua del sentido y contrasentido que da por resultado el suprasentido. Así que Jung decide en el libro rojo seguir la voz del espíritu de las profundidades, y en ese momento crucial es que comienza una transformación inmensa en la psique de Jung. El espíritu de la época, el espíritu de los tiempos al que Bernardo Dante, un experto también en la psicología junguiana, denomina conciencia colectiva, los criterios, los principios que gobiernan nuestra sociedad, nuestra cultura, y que tienen que ver con la utilidad, el valor, la justicia racional. Por otro lado, como nos dicen en el blog Psicología y Espiritualidad, el espíritu de la profundidad, en cambio, es el más allá, es la otredad, lo inconsciente, en términos de Jung. En el libro rojo hay una discusión también en torno a lo que podríamos llamar dos objetivos principales de la psicología, que son los objetivos de entender versus explicar. Y aquí Jung nos habla de que la importancia o el valor superior que tiene el entender algo versus el explicarlo, y critica a los académicos que invertimos muchas horas explicando las cosas y muchas veces sin realmente entenderlas. Y él termina, ¿no?, diciendo: has contado el número de asesinos que hay entre los académicos. Y asesinos porque muchas veces asesinamos la experiencia cuando la explicamos a través de conceptos que no tienen relación con la experiencia directamente, pero que nos hace parecer más científicos. Y si hay un mensaje principal un mensaje central en el libro rojo, es que cada individuo tiene que encontrar su camino. No hay modelos, no hay ejemplos. En el momento en que usted sigue a otra persona, en el momento en que usted utiliza otro modelo para vivir su vida, en ese momento el proceso de individuación se estanca. Como dice Jung en el libro rojo, tu camino no es mi camino. Por eso es que no puedo enseñarte. Y finalmente nos dice: buscas el camino. Te advierto que no sigas el mío, porque puede ser el camino incorrecto. Y en varias ocasiones en el libro rojo Jung nos habla de la importancia del conocimiento del corazón. Y ese conocimiento del corazón que no está en los libros, que no se encuentra en las bocas de los maestros, pero que, como Jung dice, crece como semilla verde en la tierra oscura
oscura en la tierra profunda. Y ese conocimiento del corazón está también ligado a los procesos intuitivos, al, al sentir, al aprender a través de la intuición. En el libro rojo también Jung nos habla sobre el infierno. ¿Cómo no hablar del infierno si en ocasiones, al confrontar ese inconsciente, al explorar esta tierra desconocida, Jung se encuentra con experiencias terribles que sin duda le parecería que está en el infierno. Y él se refiere en varias ocasiones al infierno y nos dice: el infierno es cuando las profundidades vienen a ti con todo lo que ya no eres o no eres capaz de ser. El infierno es cuando ya no puedes obtener lo que podías obtener. El infierno es cuando debes pensar y sentir y hacer todo lo que no quieres. Me parece a mí que si hay un infierno, ese debe ser. Y finalmente queremos recomendar algunas lecturas, libros, para conocer mejor el pensamiento de Jung. Primeramente su autobiografía Memories, Dreams and Reflections me parece a mí la obra por la que hay que empezar a estudiar a Jung. Es un libro que uno debe leer varias veces, y continúo, después de estudiar a Jung por varios años, continuamos regresando a él como la base de su pensamiento, y una de las maneras también sencillas de exponer sus ideas y la esencia, y de cómo también la vida y la obra de Jung están íntimamente relacionados. Así que muy recomendado. Otro gran libro de Jung, particularmente sobre el tema del religioso y la imagen de Dios, es Respuesta a Job. Un libro que una persona que sea tradicional en términos religiosos va a encontrar ofensivo, pero alguien que esté en constante búsqueda va a encontrar muchas veces respuestas a muchas preguntas sobre la vida, sobre la muerte y sobre Dios. Y este semestre vamos a estar ofreciendo de nuevo el curso de la psicología analítica de Jung. Así que aquellos estudiantes que les interese explorar, profundizar en la obra de este gran psicólogo, gran explorador de la psique, están bienvenidos. Y finalmente, para continuar la conversación, pueden escribirme a mi correo electrónico y pueden dejar comentarios a través de mi cuenta de Twitter, y también dejar comentarios en mi blog, en donde estará publicada esta presentación. Espero que haya sido útil, y la ofrecemos como una manera también de honrar la memoria de uno de los psicólogos que más ha influenciado mi desarrollo, y alguien que a través de los años apreciamos cada vez más su obra. Hasta pronto.